recorremos Puerto Madero, el barrio más joven y más caro de la ciudad de Buenos Aires. Además, siendo este el mes de la mujer, qué mejor que recorrer Puerto Madero, donde está el Puente de la Mujer. El diseño es una síntesis de la imagen de una pareja bailando tango. Hace muy poco tiempo se inauguró este nuevo paso desde atrás de la Casa Rosada o Casa de Gobierno hacia Puerto Madero y genera muy buena comunicación, ya que antes había que dar muchas vueltas. Me parece realmente útil. Puerto Madero se transformó en el barrio más caro no solo de Argentina, sino de toda América Latina. El valor del metro cuadrado es desde $6.000 a $7.500 y un piso puede llegar a costar hasta $6 millones. Estos son los valores que encontré. Si sos de Latinoamérica, te pido que me cuentes en los comentarios si en tu ciudad hay barrios que tengan valores más altos. El Puente de la Mujer es una obra pensada por un empresario llamado Alberto González, que donó el dinero para su construcción y fue construido por un arquitecto e ingeniero español llamado Santiago Calatrava, y el costo de su construcción fue de $6 millones. Es un puente peatonal de 170 metros de largo y 6,20 metros de ancho, dividido en 3 secciones, 2 fijas y una móvil. La parte móvil permite en menos de 2 minutos el paso de embarcaciones. La aguja central de acero y cemento mide 39 metros de altura y su peso es de 800 toneladas. La población es de unos 7.000 habitantes y ya que muchos de estos departamentos son utilizados como inversión, se encuentran vacíos. Es considerado el barrio más seguro en cuanto a crímenes callejeros. No sé quién hizo esta intervención, me parece por lo menos polémica. Mirá las palabras que están escritas. ¿Vos qué opinás sobre estas palabras? Escribime en los comentarios. El nombre del barrio se lo debe a Eduardo Madero, quien era un comerciante de Buenos Aires que presentó 3 proyectos de construcción para el puerto de la ciudad. En sus comienzos, la ciudad de Buenos Aires no tenía un puerto adecuado. Esto se debía a la poca profundidad del Río de la Plata, lo que hacía bastante dificultoso y lento el comercio internacional. En 1884 se aprueba el proyecto de Madero. Se trataba del relleno de toda la costa del Río de la Plata, desde la calle Córdoba y hasta la boca del riachuelo, formando una isla artificial de 350 hectáreas. A lo largo de varios años se fueron realizando las obras y el puerto recién fue habilitado el 31 de marzo de 1898. Pero la utilidad de este puerto solo duró 10 años. Y esto fue porque los buques cada vez eran de mayor tamaño y el gobierno tuvo que planear la construcción de un nuevo puerto. Esta vez, siguiendo las ideas del ingeniero Huergo, se construyeron dársenas en forma de peine. El puerto nuevo se inauguró en 1919 y hasta hoy sigue activo. Puerto Madero fue en decadencia durante varias décadas. Dejó de ser
un puerto para el comercio internacional para transformarse en un puerto fluvial. Los depósitos y grúas de carga fueron quedando en el abandono. En 1929, un arquitecto francés imaginó que podía construirse rascacielos de oficinas. En 1989 se desafecta el área portuaria y se autoriza la urbanización de un nuevo barrio. Desde entonces, el barrio de Puerto Madero se fue consolidando. Con el tiempo, muchas empresas nacionales e internacionales fueron instalándose en el barrio, un polo gastronómico y también la Universidad Católica Argentina. En 1999 se sumó la construcción del Casino de Buenos Aires. Puerto Madero se transformó en un muy importante punto turístico para la ciudad de Buenos Aires. Si lo que te gusta son las salidas nocturnas, Puerto Madero es sin duda una de las mejores opciones. Hay para todos los gustos. Tiene una gran variedad de restaurantes, alternativas para salir a tomar un trago y también para ir a bailar. Esta es la Fragata Sarmiento, tiene ese nombre en honor al fundador de la Escuela Naval Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Fue el primer buque escuela moderno que tuvo la Argentina. El primer viaje lo hizo un 12 de enero de 1899 y fue el más largo de su historia, recorriendo 48.500 millas náuticas en 20 meses y 40 días y llegó a 71 puertos. Tenía un comedor, cocina, peluquería y salas de clases. Y solamente los altos oficiales tenían camarote. Todo el resto de la tripulación dormía en camas koi, que son similares a lo que conocemos como hamacas paraguayas. Tiene más de 100 años de existencia y más de 1.100.000 de millas marinas recorrido, lo que equivale a 50 viajes alrededor del mundo. En 1961 realizó su último viaje y fue declarada Monumento Histórico Nacional. Hoy en día es un museo. Y así es Puerto Madero, un lugar con luces y sombras. Un barrio joven pero con mucha historia. El lugar preferido de los turistas por sus edificios modernos y de lujo, porque es un lugar muy lindo para hacer caminatas y deportes, por su ruidosa noche y su excelente y variada gastronomía, porque tiene museos, casinos y hoteles 5 estrellas. Del lado de las sombras encontramos que muchas veces se lo liga a la política y a la corrupción. ¿Y vos, qué opinás sobre este joven barrio tan particular en su estilo, el más elegido por los turistas e inversores? Yo, si tuviese 6 millones de dólares, no viviría en Puerto Madero. ¿Y vos? Si tenés alguna historia o algún lugar para recomendar sobre este barrio, hacémelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarme un like y suscribirte para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.